patología bastante parecida entre ellas, pero digamos, las patologías van a ir variando y según la patología que es muy importante tener el diagnóstico y tratamiento precoz, ¿sí? El síntoma más frecuente es el dolor torácico agudo, a veces puede llegar a ser migratorio, y la ubicación del dolor muchas veces lo vamos a relacionar con la parte de afectación de la aorta, que en general, por ejemplo, cuando duele la parte más anterior del pecho o el cuello y la mandíbula, es porque hay una afectación de la aorta ascendente. Cuando el dolor se encuentra más bien posterior, digamos, en la espalda o el abdomen, generalmente pensamos en que está afectando a la aorta descendente y suele haber en estos casos hipertensión arterial. Cuando se ve afectada la raíz de la aorta o la aorta ascendente, es lo más probable de que haya signos de shock, ¿sí? Hipotensión e insuficiencia cardíaca congestiva. Este síndrome abarca diferentes patologías que incluye a la disección aórtica, al hematoma intramural, la úlcera aterosclerótica penetrante y la rotura aneurismática y el daño aórtico traumático. Esas son las patologías que vamos a ver el día de hoy, ¿sí? Todas obviamente ponen en riesgo la vida del paciente. Vamos a empezar con la disección de aorta. Esta es la forma más común del síndrome aórtico agudo y ocurre cuando la sangre, ¿sí?, ingresa a la capa media de la pared aórtica a través de un desgarro o de una úlcera en la íntima, ¿sí? Recordemos las capitas de la pared aórtica, que tenemos la íntima, la media, y generalmente cuando se rompe la íntima es cuando genera la disección aórtica, ¿sí? Cuando se rompe esto, generalmente se hace como una falsa luz. ¿Ven esta imagen? Estas, digamos, sería la aorta normal con sus tres capas y una única luz. Cuando se genera la disección aórtica y se rompe la íntima, se genera esta segunda luz o falsa luz, ¿sí? Ven acá cómo se ve. Digamos, esta sería la luz verdadera y esta sería la luz falsa por el desgarro. Pasa la sangre para acá. Bien, generalmente la duración de la disección aórtica se clasifica en tres fases. En agudo, dentro de los primeros 14 días, desde que aparece el primer síntoma; en subagudo, entre el día 14 y los 3 meses; y en crónico, más de 3 meses desde la aparición inicial de los síntomas. Los pacientes generalmente tienen, digamos, factores predisponentes o factores de riesgo, como ser la hipertensión, haber tenido ya dolores de pecho, o sea, que son pacientes anginosos y que pueden llegar a sentir una sensación de desgarro en el tórax. Y uno de los datos clínicos que es más relevante en la disección aórtica es que a veces cuando tomamos la presión arterial de los dos brazos va a haber una gran diferencia de la misma, ¿sí? Por decirle, en una va a estar más alta que en la otra. Profe, Sí, en la disección aórtica, por ejemplo, si vamos a los brazos y la disección se encuentra para el lado derecho, por ejemplo, va a estar más baja la presión del brazo derecho o claro, más... Ah, ok, ok. sí, sí. Bien. Esta disección nosotros la podemos tenemos diferentes clasificaciones. Generalmente utilizamos la de Stanford, que nos sirve tanto a nosotros como a los cirujanos cardiovasculares, entonces es como más fácil. La entendemos todo, es la más sencilla, y entonces la que más se usa. Tenemos el Stanford tipo A y el Stanford tipo B. La del tipo A es cuando hay una afectación en la aorta ascendente, ya sea más proximal o también más cerca del origen del tronco arterial, digamos, del tronco brachiocefálico. Y tipo B, cuando no hay afectación de la ascendente, sino que sería más baja, ¿sí?, de la descendente. Bien, nosotros para hacer el estudio de la patología aórtica, en general lo que vamos a hacer es un estudio por tomografía, ¿sí? Tenemos que saber que hay que pedir una angiotomografía o una angio para aorta, ¿sí? Porque es diferente el estudio. Supongamos, nosotros para hacer una tomografía con contraste endovenoso común, lo que se van a pintar son los vasos
venosos, ¿sí? O sea, todas las estructuras, pero sobre todo las venas. Cuando nosotros pedimos una angiotomografía, el contraste es distinto, el tiempo en el que el técnico toma las imágenes es distinto, se utilizan bombas, es un estudio un poco más complejo, entonces hay que ser específico. Y además, digamos, no solo vamos a estudiar la aorta en una angiotomografía, sino que también se puede estudiar la arteria pulmonar. Entonces, según lo que nosotros estemos buscando, es el estudio que vamos a pedir y es importante poder diferenciarlo, ¿sí? Si yo estoy sospechando un TEP, voy a pedir una angiotomografía para TEP, ¿sí? Y se estudia la que se va a pintar acá. Ven que acá está blanca la arteria aórtica y acá está gris la pulmonar. Bueno, cuando yo quiero estudiar, por ejemplo, un TEP, un tromboembolismo pulmonar, se va a pintar la arteria pulmonar y la aorta es la que vamos a ver gris. Entonces, es importante pedir bien el estudio, ¿sí? Sobre todo porque, bueno, todos empezamos haciendo guardia cuando nos recibimos o, bueno, cuando entramos a la residencia, ya sea de cirugía, ginecología, lo que sea, generalmente hacemos guardias. Así que es importante conocer el manejo de esto. Profe, Bien, sí, te consulto, ¿cómo se pide la angiotomografía para disección aórtica o de aorta? de aorta. Eh, de aorta, Mm, genial. Siempre y cuando vos, digamos, en general, el estudio se hace por algún tipo de sistema, ¿viste? De cualquier sanatorio o institución en la que vos estés. Generalmente los estudios ya se piden por sistema. Es raro que tengas que hacer una orden escrita por papel. Y Ah, genial. generalmente está la opción para estudio de aorta. Cuantos más datos vos le puedas brindar al médico de diagnóstico por imágenes, mejor. Incluso si vos pones, no sé, para disección de aorta, el técnico y el médico ya te entienden y lo pueden llevar a cabo. Pero si vos pones, no sé, dolor de pecho, nadie va a saber cómo estudiarlo. ¿Entendés? O si me pones solamente tomografía con contraste, nada, no sirve. Sí, sí, Mientras claro. vos pongas algún dato, o si vos me querés contar, por ejemplo, no sé, paciente con dolor de pecho, antecedente de hipertensión, de infarto, diabético, que ingresa por, o sea, dolor de pecho, hipotensión, diferencia de presiones en ambos brazos, no sé, shock hipovolémico, bueno, vamos a saber, aunque vos me lo pidas mal, vamos a saber cómo realizar el estudio. Pero si vos no pones nada, no, y encima perdés tiempo, porque esto es una urgencia, es súper importante. Y otra cosa que es muy importante, que bueno, esto para que ustedes lo sepan, es que siempre tenemos que tomar una adquisición sin contraste antes, porque ya lo vamos a ver más adelante con el hematoma mural, pero es muy importante que se pueda hacer una sin contraste antes. Obviamente también va a depender del estado que esté el paciente, ¿no? Porque si el paciente está muy inestable, probablemente se le haga directamente el angio. Bien, Claro, y esto es lo la otra sí, pregunta, perdón, es si hacemos una tomografía con contraste primero y después la angio, o eso depende no, justo de, como dijiste, del... no. Lo ideal es sin contraste y una angiotomografía, Y una, genial. directo, porque si no, digamos, al pasarle el contraste te van a quedar algunas estructuras pintadas que no te van a servir, entonces genera más confusión. Bien, gracias. Bien. Vamos con esto que es lo mismo que estábamos viendo anteriormente. Esta es la arteria aorta ascendente, esta es la arteria pulmonar, esto es una tomografía de tórax, con un protocolo de angio para aorta. Ven cómo se ve hiperdenso, ¿sí? Que esto es el contraste que le dimos. Y esto es la normalidad. Ahora, ven que acá tenemos una parte blanca y una parte un poquito más gris. Y vemos cómo pasa esta línea que se llama flap o web, que nos habla de que está la disección, ¿sí? Tenemos la luz verdadera, que es esta, la que le pasa el contraste, y la luz falsa. Generalmente,
tipo TIP, la luz falsa es más grande, es menos densa que la luz verdadera y tiene estas fibritas hipodensas o signos de la telaraña, ¿sí? Y la luz verdadera es más pequeña, más hiperdensa, los bordes son más redondeados y puede a veces estar comprimida por la luz falsa. ¿Sí? Esta es la aorta ascendente y acá vemos la aorta descendente que también tiene el flap de disección. Profe, la parte Sí, que más se ocupa sería la luz falsa, la que está a una claro, flechita roja. exacto, ¿Y esa línea sería la íntima o qué? claro, la íntima rota. Bien, entonces dijimos, acá tenemos aorta ascendente y descendente con el flap de disección y en este caso, por ejemplo, tenemos la ascendente bien y solamente en la descendente el flap, ¿sí? Y en este caso al revés. ¿Para qué nos sirve esto? Para el Stanford. Este es un Stanford B porque solamente afecta a la descendente. Este es un Stanford A porque solamente afecta a la aorta ascendente. Bien, bueno, recuerden que en la tomografía nosotros tenemos diferentes cortes. Este es un corte coronal, este es uno sagital y este es uno axial, ¿sí? Lo más pintado es la luz verdadera, lo menos denso es la luz falsa, ven que es más amplia. Bueno, acá podemos ver que también tiene ateromatosis. Ven cómo se ve bien la disección. Todo esto es el flap de disección. Y bueno, acá incluso hay un poquito, este espacio que es de mediastino prevascular, debería ser puramente grasa. Y ven que acá hay como líquido, probablemente sea como un hematoma, ¿sí? Probablemente haya algo más o quizás fue un trauma y por eso se dice con la aorta, bueno, son otros signos, pero bueno, pueden acompañar. Bien, esta es otra imagen. Bueno, esto a modo de detalle para que vean. Ven que esto es un flap de disección tremendo en la descendente, en el callado y en la ascendente. Y al ser tan extenso, miren cómo pasa esto, digamos, acá está el diafragma, pasa hacia la aorta abdominal. Sigue todo el flap de disección. Obviamente es súper grave. Y en este caso, esto es la tráquea, estas son las clavículas. Miren cómo le llega a las carótidas la disección. Esta pequeñita línea, el flap de disección, de los dos lados. Y bueno, no solo eso, sino que el paciente, esto es, bueno, una imagen cardíaca, acá está el inicio, digamos, la raíz aórtica, que también tiene flap de disección, y si prestamos mucha atención, también se disecó hasta una coronaria. Bien, este otro caso más sutil, nada que ver a lo que veníamos viendo, que es un Stanford tipo B, que hay que prestarle mucha atención porque si se dan cuenta acá es más sutil, más chiquito. Acá tenemos el flap de disección en la aorta descendente, justo a donde está por pasar a ser aorta abdominal. Bien, eso con respecto a la disección. Ahora, en cuanto a la rotura neurismática de la aorta, sabemos que el aneurisma de aorta va a ser cuando el arco aórtico sea mayor a 3 centímetros o un 50% del diámetro arterial normal, ¿sí? Generalmente esto se va a presentar por una tríada clásica que es dolor, hipotensión y masa abdominal pulsátil, que generalmente se genera por la rotura del retroperitoneo. A veces, digamos, se puede generar esta ruptura y pasar desapercibida porque queda contenida y se pasa a ser una ruptura crónica, que puede demorar semanas o meses y a veces lo podemos ver por una tomografía de control y vemos, primero que muchas veces nos enteramos directamente que tiene un aneurisma de 8 centímetros y que quizá en algún momento se rompió y tiene todo un hematoma contenido. Es más frecuente de lo que pensamos.
Acá les puse a modo de ejemplo que en esta radiografía de tórax de frente, si recordamos las líneas mediastinales, todo esto nos estaría sobrando. Nosotros deberíamos ver solamente el botón aórtico acá, y sin embargo vemos toda esta estructura radiopaca que flexuosa y aumenta de tamaño, es una dilatación aneurismática de la aorta. Esto ya les tiene que llamar la atención. Lo que vamos a ver, si no vemos esto directamente, que vemos bien el trayecto de la aorta, vamos a ver el mediastino ensanchado en la platita. Bien, esto es en una tomografía, vamos a ver la aorta abdominal aumentada de diámetro. En este Profe, caso, sí, perdón, ¿me podés mostrar de nuevo dónde está la dilatación aneurismática? todo esto, lo mismo Ah, acá, ok. todo, Bueno, gracias. no de nada. Bien. En cuanto al aneurisma, tenemos todo esto, la aorta abdominal. Generalmente vamos a ver que esto, lo blanco, dijimos que lo que pinta es la luz verdadera. Todo esto hipodenso es un trombo, ¿sí? Mural, excéntrico. Y acá se comparte otra de las patologías del síndrome aórtico agudo, que es una úlcera penetrante, ¿sí? Esta pequeña puntita es una úlcera. ¿Qué quiere decir esto? Que se rompió y todo esto que vemos acá es un hematoma. Y acá un hematoma retroperitoneal, peritoneal y retroperitoneal. Todo eso es que está sangrando. Como es tan chiquitita la úlcera, sangra, sangra, sangra y probablemente se vaya conteniendo. ¿Ven cómo vemos acá justo el piquito este que es la ruptura de la aorta? Vemos que viene acá normalmente y después se dilata y tenemos el piquito donde se rompió. Bien, y este sería un hematoma contenido. Ven que está todo esto hipodenso que rodea la aorta es un trombo mural concéntrico y todo lo que está alrededor es un hematoma por, digamos, rotura que quedó contenido. Ven cómo está bien circunscripto. Entonces, el primero que vimos era uno agudo y este ya era uno crónico. Acá tenemos el caso de un paciente con un aneurisma conocido que presenta dolor abdominal súbito e inestabilidad hemodinámica. Lo primero que tenemos que pensar con el antecedente de que es conocido es de que no se haya roto la aorta. Es lo primero. Ven que acá tenemos la aorta, no está tan gorda como la que vimos antes, pero acá tiene un pequeño flap de disección. Y más abajo ya vemos todo esto. Digamos, la normalidad es que veamos en el abdomen así, tejido graso, ¿sí? Y obviamente las estructuras. Pero en este caso ven que está todo sucio, todo esto es hemoperitoneo por la ruptura de la aorta. Bien, después tenemos el hematoma intramural, que es el que les decía, bueno, este es el que tiene importancia en la tomografía sin contraste. Digamos, ustedes no hace falta que le pidan sin contraste, ustedes piden la angiotomografía para aorta y ya el técnico debería saber que primero hay que tomar una adquisición sin contraste. ¿Por qué? Porque el hematoma se ve de una manera particular. Ahora se las voy a mostrar. Es una forma atípica de la disección, que generalmente se produce por una hemorragia que queda contenida dentro de la pared aórtica. ¿Sí? Generalmente es por una ruptura de la vasa vasorum sin que se desgarre la íntima. Ven que la íntima está conservada, entonces no tenemos doble luz, sino que queda contenido el hematoma en la pared. Bien, acá yo les puse un caso de un paciente de 87 años de sexo masculino con un antecedente de un politrauma donde, les marqué con esta flechota si lo ven bien, tiene sutilmente, esto es una tomografía de tórax sin contraste, sutilmente tiene acá esta imagen en semiluna hiperdensa. Ven que acá lo vemos todo gris
y acá hay un poquitito más blanco, ¿sí? Si nosotros le hubiésemos hecho la adquisición con contraste de entrada, no lo vemos, vemos todo blanco y nos comemos el hematoma, porque no vemos disección, no vemos úlcera. Decimos, listo, está todo bien, pero no. Ven que esto, muy sutil, es un hematoma intramural. Entonces, hacemos el sin contraste, vemos el hematoma en semiluna y cuando vemos en contraste, ¿qué pasa? No se ve. ¿Ven que se ve normal la aorta? Porque claro, está en la pared, entonces no se ve hipodenso, al revés. ¿Se entiende? Acá tenemos otro caso, lo vemos bien en semiluna Profe, hiperdensa. en la B y la D están con contraste. Exacto. A Ah, y C no tienen contraste, B y D tienen el protocolo de angio. Y acá ven de nuevo que les muestro que tiene acá esta puntita que otra vez es una úlcera. Entonces, generalmente estas patologías suelen ir acompañadas. Pero bueno, para que vean y sepan y entiendan la importancia del sin contraste. Ven que con contraste te lo comes, no te das cuenta, no lo ves al hematoma. Entonces solamente se ve en el sin contraste. Acá otro caso, más de lo mismo, sin contraste, vemos la semiluna hiperdensa y acá este es un axial y este es un corte coronal, este es callado aórtico y raíz de aorta. Ven cómo se ve esto bien hiperdenso, en la pared, justo en la pared. Bien, este es otro caso, esta es la aorta descendente, donde se ve muy sutilmente, más finito porque es chiquito, ¿sí? Y ven cómo acá tiene un trombo, ¿sí? Esto más hipodenso que rodea la aorta es un trombo. Bien, otra imagen más. Esta es con contraste, protocolo de angio, y esta es sin contraste, para ver la trombosis mural. Ven que se delimita bien en la pared, cómo se ve como más negrito. El trombo se ve tanto con contraste como sin contraste. Bien, esto es lo que venimos viendo. Bien, y lo otro que puede pasar es que haya un traumatismo de la aorta, obviamente tiene que ser por ejemplo, un accidente de tránsito, algo que sea de alto impacto, donde la vamos a clasificar según la gravedad de la lesión. Puede ser en 4 grados, tenemos el grado 1, donde solamente se desgarra la íntima y se va a generar como un pseudoaneurisma, ¿sí? Tenemos grado 2, donde vamos a ver el hematoma intramural, el grado 3, donde se hace el pseudoaneurisma y se rompe, y el grado 4 es totalmente roto. Bien, esto, Profe, otra tomografía, sí, sí, perdón. En el caso de gravedad 4, el paciente se muere o no. muerto, Ah, sí. listo. Sí, sí, raro, rarísimo que veamos. Bah, yo he visto, pero bueno, viste, son pacientes que llegan totalmente en shock en las últimas al tomógrafo, no es lo más frecuente. Buenísimo. Bien, esto es lo que puede pasar con un trauma que se genere un pseudoaneurisma. Vieron que el aneurisma es la dilatación total de la aorta. En este caso, no, sino que se genera, a ver acá que le pusimos como una pancita, ¿ven? No es todo el diámetro, sino un pseudoaneurisma. ¿Ven cómo hace acá? Este es el callado y cómo hace esta pancita es un pseudoaneurisma. Quiere decir que no es total, no es de toda la aorta, sino que de una zona más localizada. Y lo otro que puede pasar con el traumatismo es también una disección aórtica.
Bien, esto a modo de ejemplo para que tengan en cuenta, para que recuerden la importancia de la radiografía de tórax también. Esto es bueno, es una plaquita de frente donde vemos acá otra vez el mediastino ensanchado y de este lado lo vemos más denso, como así no vemos, digamos, radiolúcido este pulmón. ¿Por qué puede ser? Le pedimos una tomografía de tórax y vemos que tiene derrame pleural del lado izquierdo y todo esto que está acá nos sobra. Estos son los tres vasos de la aorta ascendente, y vemos acá que todo esto que sobra es sangre, ¿sí? Y acá, un poquito más abajo, imagínense que estamos bajando en la tomografía, vemos, esta es la división de los bronquios, subcarinal, tenemos la aorta descendente y acá vemos el flap de disección. Entonces, quiere decir que todo esto está sangrando y que el derrame también que tenemos es sangre, ¿sí? Y se generó este pseudoaneurisma. Tuvimos el pseudoaneurisma y tuvimos la disección, todo junto, obviamente trauma de alto impacto. Y obviamente, como bien dijo el compañero, probablemente este paciente no llega a cirugía ni nada. Bien, eso en cuanto a la parte aguda. Después tenemos el síndrome de Lerich, que es una enfermedad oclusiva aortoilíaca, que quiere decir que está todo ocluida, ¿sí? Toda la aorta distal infrarrenal. Generalmente se caracteriza por dolor, falta de pulso en los miembros, parestesias y la claudicación o la famosa marcha de mirador de vidrieras. Es decir, que va parando cada 2 segundos porque le duelen las piernas, ¿sí? Obviamente porque no le llega sangre. La causa principal son las lesiones ateroscleróticas progresivas de la pared de la aorta abdominal, a la cual se le puede sumar un trombo, ¿sí? O sea, se van engordando las paredes de las arterias por las placas que tienen y, digamos, engordan, 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 pero disminuye la luz, entonces el flujo cada vez es menor. Y a eso además se le puede adicionar un trombo y termina de tapar toda la luz. El ERISH tiene diferentes grados o tipos. Tenemos 1, 2 y 3. El primero solamente le afecta a la aorta abdominal distal y a las arterias ilíacas comunes. El tipo 2 ya va hacia las ilíacas externas y el tipo 3 a todo el segmento aortoilíaco y a todos los vasos femoropopliteos. Obviamente, ese es el más complicado de todos. Ven que, bueno, acá está la aorta, este sería el nacimiento de las arterias renales y abajo de eso, chau, tenemos esto. Esta es la luz de la aorta, ven que la vemos gris, por decirlo de alguna manera, o hiperdensa, que sería el contraste, y acá vemos esto hipodenso. Y no vemos más. ¿Qué es esto? Esto es un trombo. Acá la continuación de la misma tomografía. Esto es aorta abdominal, infrarrenal, estas son las placas ateroscleróticas, acá se bifurcan las arterias ilíacas primitivas, ven que está todo con calcio y adentro todo con trombo. Esto sería un Lerich. Obviamente que esto también lo podemos ver con ecodoppler, pero el ecodoppler es operador dependiente y hay menos posibilidad de hacerlo, la verdad, porque no hay tanta gente que se especialice, tanta gente que le guste, y si no lo ves, digamos, puede ser por interposición gaseosa, que la persona no esté en ayuna, puede ser que sea obesa, entonces son todas cosas que van complicando o dificultando el estudio. Entonces, esto es mucho más certero. Esto sería un corte sagital, donde vamos a ver acá todo el llenado de la aorta hasta esta parte que infrarrenal, ven acá se bifurca, otra vez tenemos trombo, ¿sí? Este es el corte coronal del mismo paciente. A partir del infrarrenal tenemos todo trombosis. No hay flujo, directamente no hay flujo. Ven que acá ni siquiera se pinta la aorta. Así Profe, que bueno, perdón, sí, ¿me puede mostrar dónde están los trombos? Yo no sí, vi. amor, mira.
Esto blanco empieza la aorta, ¿verdad? La aorta abdominal. Sí. Acá se divide en renal izquierda y renal derecha. ¿Ves que Ujú, esto y las renales tienen el mismo color, sí. blanco? Y vos vas para acá abajo y es todo negro o gris. Todo esto es el trombo. Ah, ok. Está todo tapado. Lo mismo acá, ¿ves? Viene, 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 se bifurca, sigue un poquito y acá trombo. Bueno, gracias. No, de nada. Esto se debería ver blanco. Estamos viendo, seguimos con el protocolo de aorta, se debería ver blanco y está totalmente tapado. No hay nada, nada de flujo. Entonces, las conclusiones es que la disección aórtica es la patología aguda más común de la aorta y generalmente tiene un desenlace fatal. Su resultado general es determinado por el tipo, o sea, qué parte afecta de la aorta, cuánta extensión tiene y si tiene o no tiene complicaciones asociadas. Las posibilidades de disminuir la morbimortalidad en el paciente con el síndrome, con el aneurisma aórtico roto está directamente relacionado con que nosotros, en una primera instancia como médicos, podamos diagnosticarlo y podamos hacerle el estudio correspondiente y ahí se activa todo rapidísimo. Ya si nosotros fallamos, probablemente el paciente se muera, porque no vamos a saber qué tiene. No sé, vino con dolor abdominal y nosotros empezamos a dar vuelta con el laboratorio, con una ecografía, con que lo vea el cirujano, lo perdimos. Es importante reconocerlo. Y bueno, la oclusión aortoilíaca es una de las causas más frecuentes de los fenómenos trombóticos en las lesiones ateroscleróticas y obviamente el diagnóstico y tratamiento temprano es esencial para el mejor pronóstico o en realidad para la sobrevida del paciente. No mucho más, me parece que con eso estamos bien. Es un tema muy importante, así que bueno, estaría bueno que después le puedan dar una repasadita. Profe, primero yo pido entonces siempre una, en ese caso, en este caso, una tomografía y una radiografía en, también siempre o no. No hace falta siempre la radiografía, pero la radiografía es, por ejemplo, si, no sé, tener el paciente internado y hay un equipo, em, viste, hay unos portátil se llama, un aparato portátil, entonces vos bailas es en la cama del internado, no hace falta moverlo al paciente. Entonces como un incidentaloma, pero vos lo primero que tenés que hacer es una angiotomografía. Gracias. Profe, así Sí. que para que no vayamos con lo del laboratorio y lo demás, si el paciente llega con los síntomas, bueno, de dolor, llega hipotenso, ya lo pido una angio-TC o no, hay otros criterios. Sí, clínica. La clínica es tu mayor criterio. Clínica y antecedente, obviamente. Te digo, es preferible a que le erres al diagnóstico de algo aórtico agudo a que no sé, le erres a una, no sé, por decirte, a una apendicitis y tenía una disección aórtica, ¿entendés? Total, lo que sea que tenga, si no es aórtico, vos lo podés ver cualquier patología del tórax o del abdomen que no sea la aorta. En cambio, si vos pedís solamente para ver un abdomen, te lo comes, no lo ve nadie. Entonces, por las dudas, yo siempre pido con y sin contraste. Sí. Profe, perdón, ¿y a través de una ecografía no se puede diagnosticar, o sea, más fácil y menos invasivo para el paciente? No, no por lo que te dije de que hay un montón de cosas que pueden dificultar el estudio y el paciente que, no sé, lo chocó un auto y viene hipotenso y en shock y
le dice que le duele, no sé, el abdomen, igual le querés hacer una ecografía, obviamente no va a estar en ayuno, no va a estar preparado, el paciente no va a colaborar, no se va a quedar quieto, son todas cosas que disminuyen la sensibilidad del método.